Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver otro problema de un parcial de biofísica, de hidrodinámica. Acá es hidrodinámica de un fluido no viscoso y en ese caso sabes que podés usar conservación de caudal y las ecuaciones de Bernoulli. Son esas dos únicas ecuaciones que vas a usar acá. Entonces, veamos qué dice. Me dan el diámetro del tubo A, que es de 40 milímetros, y la velocidad con la que entra el fluido acá. Esto está en una mesa horizontal, o sea, esto no es vertical, es horizontal. Este fluido que entra por acá se separa en tres tubitos iguales, que no conozco el diámetro, que justamente es la pregunta del problema. Y me piden que, sabiendo que la velocidad de cada uno de ellos es de 20 centímetros sobre segundo y la del tubo A es 15 centímetros sobre segundo, que evalúe cuánto valen estos diámetros. Entonces, en este caso lo que voy a usar es conservación de caudal. Y la parte B de este problema me pide calcular la diferencia de presiones entre los extremos del tubo B, que es este, y del tubo A. O sea, esta variación de presión expresada en pascales. Bueno, acá están las respuestas, vamos a ver si nos dan y vamos a proceder a hacerlo. Entonces, primero voy a escribir las fórmulas, las dos que puedo usar, que es conservación de caudal y de Bernoulli. Bueno, acá anoté los datos y vamos a ver primero lo que es la conservación del caudal. Fíjate que como entra en un tubo y sale 3, el caudal del tubo A es 3 veces el caudal B, porque sale lo mismo acá y lo mismo acá. O sea, el caudal es la cantidad de líquido en volumen que pasa por unidad de tiempo. Y también se puede calcular como la sección del tubo por la velocidad del fluido dentro de ese tubo, o sea, superficie por velocidad. Como son 3 tubos, acá vamos a poner un 3. Entonces fíjate, bueno, acá escribí la fórmula de Bernoulli, que la vamos a usar en la segunda parte del problema, que es que la variación de presión es igual a un medio de la densidad por la diferencia de las velocidades al cuadrado más densidad por gravedad por variación de altura, que en este caso, como dijimos que esto era una cosa que estaba en una mesa horizontal, no hay variación de altura, este término me va a dar 0, se simplifica. Entonces, bueno, vamos a hacer la cuenta con los datos que me da el problema. Es decir, vamos a empezar por, primero necesitamos calcular cuánto vale la sección A, que es la que puedo sacar porque tengo el dato del diámetro. Entonces, la sección es un círculo, que es pi por radio cuadrado, eso lo sabés, o pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, haciendo el reemplazo de las magnitudes que me dan, me da que la superficie de este tubo es 1256 milímetros cuadrados. Esa superficie, que es la superficie A por la velocidad A, que era dato, tiene que ser 3 veces, no te olvides esto porque son 3 tubos, la sección B, que no la conozco, por la velocidad de los tubos B. Despejando de acá, saco cuánto vale la sección B. Y despejando de la fórmula de superficie, saco cuánto vale el diámetro del tubo B. ¿Ves? Reemplazo, nada más que tengo que hacer es reemplazar los datos. Entonces, nos da 20 milímetros, como decía el enunciado. Y ahora nos falta calcular la parte B, que me pregunta cuál es la diferencia de presiones entre los extremos de los tubos A y B, o sea, entre este y este, expresada en pascal. Entonces, un detalle, no importa que sean 3 tubos acá. Yo cuando aplico Bernoulli lo aplico siempre entre 2 puntos, en los cuales tengo que conocer, o no, bueno, o sacar, pero en este caso las tengo, las velocidades de los 2 puntos, las alturas de los 2 puntos y las presiones de los 2 puntos. Y lo que me falta, bueno, es lo que voy a despejar. Entonces, fíjate que dijimos que la variación de altura es 0. Estas dos velocidades las conozco y esto es lo que me piden, la variación de presión. Ahora bien, lo que tengo que tener en cuenta
que tengo que trabajar todo en el sistema de unidades MKS. Además, así me pide la respuesta, me la pide en pascales. Entonces, voy a tener que hacer cambios de unidades. Por ejemplo, esta velocidad está en centímetros sobre segundos, la tengo que pasar a metros sobre segundo. Y esta densidad, que está en gramos sobre centímetros cúbicos, la tengo que pasar a kilogramos sobre metros cúbicos. Bueno, hago eso y reemplazo en la fórmula. Bueno, sigamos haciendo este problema. Entonces, sacamos la aceleración de la gravedad que tenemos que aplicar. Bueno, en realidad no la vamos a usar porque esta parte se va, así que la dejo. La densidad es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Esto es igual a 1 kilo sobre decímetro cúbico y a 1000 kilos sobre metro cúbico. Esta es la unidad que tengo que usar porque es el MKS. O sea, siempre kilogramo, metro, segundo son las unidades que tienen que aparecer en el problema cuando uso Bernoulli. La velocidad era 15 centímetros sobre segundo. Para pasar de centímetros a metros dividís por 100. Entonces te queda 0,15 metros sobre segundo. Lo mismo con la velocidad en el punto B. Entonces, si te fijas en la fórmula de Bernoulli, yo estoy buscando esto, la variación de presión. Necesito hacer velocidad en B al cuadrado menos velocidad en A al cuadrado por la densidad y dividir por 2. Entonces, lo único que haces, reemplazas los datos y haces la cuenta. La unidad que te aparece cuando haces todo esto es kilogramo metro segundo cuadrado. Esto es Pascal, porque esto es, si acordás, Newton sobre metro cuadrado es Pascal. Y Newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, como es Newton sobre metro cuadrado, simplificás el metro y te termina dando esto. O sea, cuando veas esta cosa, eso es Pascal. Entonces, vamos a ver si nos coincide. Ah, sí, nos coincide, ¿ven? Acá está. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjate que es presión A menos presión B y me da positivo. Significa que, obviamente, la presión en A es mayor que la presión en B. Es como que está empujando al fluido que va pasando por estos tubos. Entonces, bueno, ese es todo este problema. Vamos a hacer algún otro problema de hidroestática o de hidrodinámica para completar el video. Bueno, este es otro problema que les dan. En realidad es de elección múltiple. Les dan varias respuestas y hay que ver cuál es la correcta. Y la cosa es así. Les dicen que tengo un tubo en U con ambas ramas abiertas a la atmósfera que contiene agua líquida y me dan la densidad. Me la están dando en gramos sobre mililitro. Voy a tener que después pasarla a MKS, por ejemplo, ¿no? Porque después tengo en otra unidad la otra. Bueno, entonces, en la rama izquierda agrego 10 centímetros de aceite, o sea que de acá a acá le estoy agregando aceite. Entonces es como que esto cambia, sube acá, ¿ven? Como que empuja esto y esto se vuelve a tener una nueva posición de equilibrio. Me dan la densidad del aceite y lo que me piden es la variación de altura que hay entre las dos superficies libres del líquido, o sea, esta variación de altura. Este es un problema de hidroestática. Entonces, lo que vamos a pensar es lo siguiente, que cuando yo tengo, por ejemplo, acá tengo todo agua. Entonces, si hay dos puntos, por ejemplo, ven este punto y este punto, que está a la misma profundidad, o sea que si los miro están a la misma profundidad, sucede que tienen que tener la misma presión. Entonces, esta presión de acá va a tener orígenes en esta columna más la presión atmosférica y esta va a tener el origen en esta columna de líquido de aceite más la atmosférica. La atmosférica acá es igual que la atmosférica acá. ¿Está bien? O sea que se me va a simplificar, pero ahora lo voy a escribir. Voy a escribir las fórmulas que corresponden. ¿Ves? O sea, la presión en el punto A tiene que ser igual a la presión en punto B. Entonces, acá tengo la presión hidroestática que ejerce la columna, que es densidad por altura por gravedad, más la presión atmosférica. Después del otro lado también tengo presión atmosférica, que esta es igual que esta, se va a simplificar. ¿Ves? Se va. Entonces, me va a quedar
que me queda nada más que la densidad del agua por la altura de la columna de agua desde acá hasta acá por la gravedad. La gravedad también la puedo simplificar, está de este lado y está de este lado. Entonces me queda mucho más chiquitita la fórmula. Lo que pasa es que este dato no lo tengo y yo lo que quiero es este. Entonces vamos a trabajarlo un poquito. Mira acá, de acá a acá tengo 10 centímetros que es HA. De acá a acá este no lo tengo, pero yo sé que esto más esto me daría este. Por lo tanto, si a la altura del aceite le resto esto, tendría la expresión de la altura de la columna de agua. Como lo que a mí me interesa es despejar esto, voy a pasar esto dividiendo y esto después restando. Entonces vamos a hacer eso. Bueno, entonces me queda la variación de altura en función de la altura del aceite y de las densidades. Voy a reemplazar ahora los datos y hacer la cuenta, y ahí va a terminar el problema. Bueno, fíjate, estaba haciendo acá, bueno, acá me quedaba menos. Saco factor común HA y el despeje me queda de esta manera. Entonces cuando voy a reemplazar, lo que tengo que tener en cuenta que esto esté en las mismas unidades. Como está todas las densidades, las puedo pasar a kilogramos sobre decímetro cúbico. ¿Ves? Puedo hacer la cuenta acá y después esto se me va a simplificar con esto. Es decir, que lo puedo dejar en esta unidad porque se simplifica. Y finalmente esta cuenta me da 0,2 multiplicado por 10 me da 2 centímetros, que esta sería la respuesta correcta del problema. Un detalle nada más sobre unidades es que si yo tengo gramos centímetro cúbico es exactamente igual que kilogramo decímetro, porque entre kilogramo y gramo hay 1000 y entre decímetro cúbico y centímetro cúbico hay 1000. Ahora bien, cuando paso a kilogramo metro cúbico, por ejemplo, si quiero pasar al MKS, acá metro cúbico es 1000 decímetros cúbicos es un metro cúbico, entonces me queda que 1 kilo sobre decímetros son 1000 kilos sobre metro cúbico. Y si hubiese querido pasar de centímetros a metros son 2 lugares, centímetro, decímetro, metro, ¿no? 0,10. Bueno, eso es todo. Lo importante de este problema es que tenés que tener en cuenta que a una misma profundidad, si este es el mismo líquido, o sea, este de acá abajo es igual, las presiones son iguales. Y entonces tengo que ver de dónde provienen, porque provienen de lo que está arriba. Esto proviene de la atmósfera y de la columna. Esto proviene de la atmósfera y de la otra columna del otro líquido. Y haciendo la igualdad de las dos presiones en el punto de la que tiene, digamos que tiene el mismo fluido a esa profundidad, esto es de los vasos comunicantes, te deben haber explicado en teoría. De ahí se puede deducir el problema, es simplemente un despeje. O sea, este es bastante sencillo. Bueno, en este video lo dejo hasta acá. Voy a tratar de hacer el resto de los problemas en otro video.